además hoy Día de las Montañas, ¿no? Entonces el Día de las Montañas precisamente cayó hoy que queríamos compartir con ustedes pues estos resultados, digamos, que hemos avanzado con varias mujeres que estuvieron desde la COP 16 en Cali, Colombia. Precisamente ya tuvimos una reunión de seguimiento, la idea era poder vincular más mujeres dentro de este proceso, así que muchas gracias María Lady, muchas gracias Liliana por estar aquí acompañándonos. La idea es poderles mostrar un poco qué somos, el proceso y ver efectivamente si se quieren vincular en una actividad muy pendiente, muy puntual, porque la idea es que esto de que qué soñamos las mujeres alrededor del taller de perspectiva feminista, pues realmente se integren actividades puntuales, ¿no? En territorio, que podamos incidir en territorio con con una perspectiva también ecofeminista. Digamos, en los antecedentes de este taller se realizaron virtualmente en diferentes sesiones que nos acompañaron también desde Bolivia, unas compañeras también ecofeministas, haciendo, digamos, este taller de perspectiva ecofeminista. Eso fue como el antecedente de este taller. Esto fue hora y media, pero realmente fue un tema de encontrarnos, de compartir y compartir estrategias y acciones que nos permitan precisamente poner en práctica estos principios ecofeministas. Entonces aprovechamos ese tiempo fue para que se discutiera en grupos, para podernos encontrar, para podernos intercambiar también ideas al respecto de esas estrategias y esas acciones ecofeministas que podemos aplicar en territorio y a partir de allí pues también precisamente se generaron ese intercambio también de contactos para poder dar seguimiento y que pudiéramos precisamente encontrarnos el 28 de noviembre. Hubo un primer encuentro con las que participaron en el taller y hoy sería ese segundo encuentro en donde queremos precisamente dar a conocer lo que se hizo en esos encuentros previos. La idea es que ese sueño de las mujeres ecofeministas por el cuidado, por el mejorar un poquito, ¿no? La vida en la tierra, pues se pudieran integrar en unas herramientas específicamente con un escenario al 2030 que es ya, ¿no? O sea, sabemos que es algo urgente, que podamos efectivamente aplicar estos principios y poder generar cambios radicales, por así decirlo, en territorio con con esa nueva visión de alguna forma, que no es nueva, pero que realmente más bien queremos es visibilizarla porque realmente esta perspectiva ecofeminista pues ha existido realmente casi que toda la vida, sino que no se conoce y cada vez se va conociendo mucho más. Entonces, en esa visión al 2030, la idea era identificar esos escenarios y que precisamente todas esas ideas de las mujeres que nos encontramos pues puedan servir para aplicar métodos, conceptos y técnicas en general que nos ayuden en ese futuro soñado. Bueno, entonces eso era un resumen de lo que se logró durante los talleres en la COP. Y como decía Natalia, estos talleres, digamos, hemos hecho ya desde la red de mujeres y sostenibilidad, hemos hecho varios talleres am, que empezaron realmente en el 2020 y en el 2022, perdón, virtualmente y que quisimos traer a presentar durante la COP. Entonces ya voy a hablar más concretamente de lo que hicimos durante la COP, lo que hicimos el 28 de noviembre como seguimiento y lo que estamos buscando también em, hacer hoy para continuar desarrollando y tener ya acciones muy concretas para realizar las visiones que se generaron durante todos estos talleres. Entonces, un momento, comparto mi pantalla nuevamente y después también abrimos el espacio para que todas podamos conocernos un poco mejor. Bueno, entonces lo que hicimos nuevamente durante los talleres de la COP y del 28 de noviembre fue realmente unirnos en grupos para mirar cómo soñamos el futuro. Escogimos el año 2030 porque creemos que es un año clave, tanto por los cambios que se están generando en este momento, que son ya mucho más rápidos de lo que solían ser, pero también porque es un año muy concreto en que podemos colaborar y ojalá lograr algunos cambios que son necesarios. Entonces, esta ficha tiene la visión, que es ese mundo que soñamos al 2030, y les vamos a compartir también un poco lo que se ha hecho con esto. La estrategia, entonces, algo más a alto nivel para lograr esas visiones, qué estrategia necesitamos implementar y después acciones concretas con también responsables, una institución o una persona responsable, que la idea es que nosotras nos anotemos como responsables, no que se hable de que el gobierno haga u otras personas hagan, sino que podemos aportar nosotras mismas para lograr esto. Y aliados en estas conversaciones que estamos teniendo también buscar aliados para que se logren estas cosas.
Em, bueno, y nuevamente para reiterar la parte de las alianzas, que también es lo que estamos concretando hoy también, es cómo nos aliamos para apoyarnos en crear estos futuros. Entonces, en la sistematización, solo después les explico también más concretamente, pero todo lo que se recogió durante el taller que hicimos, el taller en persona que se hizo durante la COP, se sistematizó y salieron estos 6 temas de toda la información que se recogió. Entonces, hay básicamente 6 fichas que hemos tratado o hemos buscado también seguir desarrollando, seguir colaborando, buscando esas alianzas. Y estas se dividen en ruralidad, ríos, políticas y normatividad, mujeres y equidad, que realmente abarca todo, educación y alimentación. Y vamos a ver que entre las fichas y la sistematización también obviamente hay muchos temas que se repiten, ¿no? No es como tan claro la separación de uno u otro de los temas. Pero antes de continuar y de seguirles explicando, si quisiéramos un poco abrir la sala para que nos presentemos todas y hablemos un poco. Hablemos un poco de dónde venimos, de qué instituciones, de nuestra experiencia, de nuestros intereses y después seguimos les mostraremos las fichas para que continuemos el trabajo. Entonces, bueno, empiezo yo soy Viviana Jiménez, yo trabajo en sostenibilidad corporativa con varias grandes empresas y con Natalia dirigimos y coordinamos los eventos bueno, la red de mujeres y sostenibilidad, que también hacemos mucho de lo que hacemos es virtualmente y es por medio de eventos como este, donde buscamos seguir colaborando y creando nuevamente alianzas para poder sacar adelante el conocimiento sobre sostenibilidad desde la perspectiva latinoamericana, de mujer latinoamericana, y darle un poco de contenido al tema de sostenibilidad global que por el momento y hasta el momento sigue siendo muy eurocentrista. Entonces estamos buscando dar más contenido a la sostenibilidad global, pero también resaltar el conocimiento y lo que hacemos en Latinoamérica sobre sostenibilidad. Y otra cosa que ha sido complejo es darle ese perspectiva de mujer a lo que nosotros hacemos y lo que hablamos. Bueno, lo paso a Natalia. Bueno, gracias Viviana. Soy Natalia Naranjo también. Con Viviana pues estamos liderando la red Mujeres y Sostenibilidad, pero pues realmente han habido pues participación de tantas mujeres de diferentes partes de Latinoamérica en diferentes eventos, intercambios de ideas. Realmente ha sido muy interesante. Yo soy asesora en desarrollo y turismo. Es como uno de mis enfoques, turismo sostenible, turismo comunitario, turismo rural y bueno, también soy capacitadora en general y bueno, y me dicen que como hobbies hago redes. Entonces me gustan mucho las alianzas precisamente y generar pues precisamente esas redes y esas alianzas para sacar adelante ideas y ojalá pues de hoy salgan también muchas ideas interesantes para que podamos el próximo año continuarlas y ver cómo desde la red las podemos apoyar también. Y le paso la palabra, tengo allí a Lilian. Hola, muchas gracias. Muy buenos días para todas. Pues es un gusto compartir con ustedes. Pues recibí la información a través del correo electrónico de la fundación que yo lidero, que es la Fundación Océanos Azules 2050. Yo soy abogada, soy especialista en Derecho Marítimo Portuario y tengo una maestría en Derecho Ambiental y actualmente estoy adelantando mis estudios, mi tercer año de doctorado en Ciencias del Mar. Me interesan mucho todos estos temas de ambientales y especialmente sostenibilidad de los océanos y por ese relacionamiento que tengo con las empresas portuarias, las navieras y pues entonces tengo mi empresa de asesoría y consultoría jurídica, pero también estoy empezando a trabajar con la fundación. Tengo como base Bogotá. Nací en Armenia, Quindío, pero me crié en Cali, entonces tengo un poco de todas partes y tengo un profundo amor por el Pacífico y por todas las situaciones y sé que hay mucho para hacer. Y en cuanto a la participación de la mujer en el sector marítimo, pues eh, ha aumentado bastante esa participación, aunque todavía seguimos siendo un porcentaje muy pequeño, pero hemos logrado tener ya mujeres almirantes, que son como el cargo más alto que puede llegar a darse.
a nivel de la Armada Nacional. Entonces, bueno, estoy aquí para lo que les pueda servir con muchísimo gusto. Gracias. Bueno, hola. Pues mi nombre es Juliana Maruri, yo soy diseñadora, trabajo en metodologías creativas, siempre con un énfasis en proyectos de impacto. Entonces llamamos proyectos de impacto a todo lo que tiene que ver con impacto ambiental, impacto social. Yo soy colombiana, nacida en Medellín, criada en Bogotá y viviendo en Barcelona, entonces también ahí hay un mix del todo. Nuestro proyecto, a ver, en muy resumido, nosotros trabajamos muy de la mano con Paola Buscher, que no me puede estar aquí, pero nosotras dos fundamos un proyecto que se llama Boicota al Plástico y básicamente es un proyecto de investigación y divulgación en torno al consumo crítico y a la reducción de residuos, ¿no? Este fue como por donde nosotras empezamos, pero a partir de ahí empezamos a evolucionar mucho. En este momento estamos haciendo un giro porque para abordar ciertos proyectos que queremos abordar, no podemos seguirnos llamando boicot porque nos encuentran muy guerrilleras, entonces ahora estamos cambiando de formato, pero bueno, básicamente nuestra especialización es esta, ¿no? Es como investigación y bajar contenidos que suelen ser unos contenidos, cada vez que hablamos de cambio climático y cada vez que hablamos de estos temas, lo que nos damos cuenta es que a veces es muy difícil ser consciente de la información que transmites y más cuando la información no es cercana, ¿no? Entonces de pronto el oso famélico flotando en un iceberg pues es muy doloroso, pero tampoco nos toca porque no es un concepto cercano. Entonces en donde nosotros enfatizamos mucho es en tomar toda esa información que a veces puede ser como muy efímera y bajarla a la realidad y hacer que las personas pues se sientan comprometidas y apeladas digamos, por todos estos procesos. Entonces, es una parte súper importante de nuestro proyecto, es la parte de comunicación, diseño y comunicación, y donde estamos trabajando muchísimo ahora, que me parece súper bonito, porque creo que estamos muy alineadas con esto que ustedes hicieron, es justamente en el desarrollo de una serie de herramientas. Uy, perdón, pero estoy con una gripa. Es en el desarrollo de una serie de herramientas que están basadas justamente dentro de las metodologías creativas y de las metodologías de diseño, que son metodologías lindas en el sentido en el que los proyectos tienen que surgir digamos, de la interacción de las personas que viven una problemática. Yo puedo diseñarte una solución para el problema de los plásticos no sé, en el Magdalena, pero como yo no estoy viviendo allí ni puedo vivir el día a día de una familia allí, pues entonces probablemente la solución que yo te voy a diseñar no la puedes implementar porque pues no corresponde exactamente con la realidad, ¿no? Entonces el paso que decidimos dar fue desarrollar una serie, los llamamos los toolkits, básicamente son unas cajas de herramientas para que instituciones de educación o instituciones que puedan trabajar con la población local desarrollen estos proyectos. En este momento estamos sacando el primero que tiene que ver con moda sostenible y es un proyecto en el que trabajamos con los jóvenes para hacer una sensibilización sobre qué es moda sostenible y qué es consumo crítico con respecto a la moda. Entonces, bueno, ¿qué les puedo aportar? Todo lo que tenga que ver con diseño, metodologías y creatividad para implantación de proyectos. Nosotras súper felices. Y ya. Mi nombre es María Elena León García, vivo en Cali. Participé de la reunión de la COP, que me parece muy interesante este trabajo que están llevando. De hecho, soy poeta y pienso pues aportar desde allí, desde la escritura, pues todo lo que se pueda. Para hacer visible como estos proyectos, estas dinámicas de mujer, de mujer, me parece que sí vale la pena. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Creo que tú hiciste un poema durante el taller de la COP. Ya lo escuché ahí Sí, la poeta. y tengo varios sobre el poemas, ecopoemas, lo llamo yo, tengo varios ecopoemas y también he trabajado escritos sobre la mujer misma, ¿no? Sobre el empoderamiento de la mujer. Maravilloso, gracias. Erika, Hola, hola, buenos días. Bueno, yo soy Erika Romero, soy de Ibagué, Tolima, soy politóloga y pues en este espacio llegué precisamente también por el encuentro en la COP. Estoy también en este momento en representación de la colectiva Ceibas de Ibagué, Tolima, precisamente, que es una organización que están haciendo desde marzo de este año
a raíz de un proyecto liderado por la Fundación Yapaguaira en el Tolima también. Y pues en este poco tiempo que hemos tenido, consideramos que pues, hemos tenido ya unos logros bastante importantes, que fue tener la posibilidad de estar en el territorio, en 3 municipios del Tolima, documentando lo que son las vidas de las mujeres que habitan alrededor del río Saldaña. Entonces, esto pues para dar cuenta de cómo las mujeres viven las problemáticas en torno al río Saldaña, en torno pues eh, a los retos que se deben enfrentar por la extracción de material o la minería que se está desarrollando en ese momento en el río. Pues producto de esto tuvimos la oportunidad también de crear un fotodocumental que pudimos llevar a la COP también, un evento, y proyectarlo. Y para el próximo año, pues tenemos también la posibilidad de implementar un proyecto en 8 municipios del Tolima para promover el empoderamiento social, económico y político de las mujeres, pero especialmente en que ese empoderamiento se dirija también a la defensa socioambiental del territorio. Entonces estamos ahí en ese camino y pues también cualquier cosa en la que podamos ayudar desde acá, desde el Tolima, con mucho gusto. Bueno, yo soy María Lady Andrade, soy una mujer chocuana de Darío Chocó, radicada en Buenos días. Antioquia hace 36 años. Soy ecofeminista, soy eco, me gané el concurso de Mujeres Sostenibles Latinoamérica este año, porque tengo un proyecto de jabones artesanales, pero mi fuerte es jabón artesanal de aceite reciclado. De darle vida al aceite, que es un producto bastante contaminante, bastante perjudicial para el medio ambiente, y es muy bonito mostrarle a las mujeres, a las comunidades, cómo convertir este aceite en jabón, en un producto útil para todas las labores del hogar. Y hago jabón. Es un proyecto que amo mucho porque surgió por un diagnóstico de salud. No podía usar jabones convencionales y junto a mi hija empezamos a hacer jabones y hoy día tenemos nuestras propias fórmulas. Nos pusimos bien juiciosas, estudiamos las fórmulas de nuestros jabones, son nuestras fórmulas y entonces es un proyecto que quiero mucho. A través de mi proyecto de jabones fue como conocí a Mujeres Sostenibles, me presenté al concurso de Mujeres Sostenibles y afortunadamente pues, fui elegida como ganadora. Me gusta mucho cuidar, este proceso me enseñó, yo por naturaleza, las mujeres del Pacífico, en nuestra historia y en nuestra esencia somos cuidadoras, somos protectoras, y me gusta mucho cuidar las personas, cuidar el ambiente, y mis jabones reflejan parte de lo que soy, porque tengo un componente que es herbal, y en todo esto del herbal fue buscando en mis raíces que lo encontré, entonces hago jabones con hierbas. Acá estoy para lo que me necesiten, cuando me requieran. Soy trabajadora social y trabajo con el municipio de Sabaneta. Soy mamá, tengo 3 hijos, 2 hijos adultos y una hija adulta. Por cosas de la vida ya me he quedado un poquito sola porque mis hijos han ido trasladándose por trabajo, pero sigo con mi proyecto, sigo avanzando con mi proyecto y la idea es llegar a muchas comunidades y mostrarles que sí se puede ser sostenible, que sí podemos hacer grandes aportes a este planeta. Es el único que tenemos y lo debemos cuidar porque si no, pues nos vamos a quedar sin en dónde habitar. Así, chicas y chicas que por acá estoy, y en lo que pueda aportar, acá me pueden buscar. Bueno, yo soy María Eugenia Cruz Alarcón. Estoy un poco enfermita, estoy desde casa, no abrí la cámara todavía, estoy en camita, pero me parecía muy importante poderme conectar porque creo que este tipo de redes, procesos y espacios para las mujeres que defendemos los derechos humanos también son espacios en los que debemos articularnos y comprometernos, porque si defendemos los derechos humanos y no defendemos el planeta, la vida, todo lo que nos sostiene, pues no tendría sentido. Eh, Hago parte de la corporación Mujer Sigue Mis Pasos, que es una organización que está conformada por mujeres de muchos territorios del país, muchas de nosotras víctimas del conflicto armado, y en ese camino hemos venido entendiendo que el territorio debe ser cuidado en todos los sentidos y que este territorio también debe ser protegido
pues por todo lo que nos sostiene y lo que nos ha permitido vivir. En pandemia, esto nos hizo reflexionar muchísimo. Y por las mujeres estar en territorios pues también rurales, hemos venido hablando y conversando, la verdad no tenemos todavía, es muy importante porque no tenemos todavía como un tema definido de vamos a concentrarnos en esto por ahora. Cuidamos el agua, mm, hacemos el ejercicio de reciclar, la pedagogía. Y por yo encontrarme en Bogotá, la organización es del nivel nacional, por yo encontrarme en Bogotá, he podido también acompañar procesos desde nuestro ejercicio de derechos humanos en algunas huertas, ¿sí? Algunas huertas urbanas que se hacen pues en el territorio y estas huertas también nos han permitido también entender que en la casa hay, hay cosas que sirven para hacer el abono para las plantas y demás. Estamos como aprendiendo de todo. eh, Tenemos una apuesta por cuidar una quebrada que queda en el Huila, en, bueno, pasa por un asentamiento que de población vulnerable, muchos de ellos víctimas del conflicto, y le he propuesto al presidente que nos permita madrinar esa quebrada. También en Villavicencio hay una reserva forestal y pasa por allí un riachuelo. Le he dicho a una de las personas que tienen ese proyecto de viviendas rurales que nos permitan a las mujeres también como amadrinar esa quebrada y esa reserva. Estamos hablando de eso, les llamó mucho la atención. Entonces, lo que quiere decir es que nosotras nos organizamos para exigir justicia frente a las violencias que habíamos vivido con relación del conflicto armado, en el marco del conflicto armado y en relación a este, pero mujeres que algunas solo tenemos segundo de primaria, en mi caso solamente bachillerato, sin estudios, sin nada, nos organizamos y hemos hecho un montón de cosas en torno también a nuestros derechos, a la exigencia también de justicia. Ya tenemos casos en la JEP, estamos haciendo todas las acreditaciones, creamos un modelo de denuncia colectiva, promovimos la ley 1719, un montón de cosas jurídicas impresionantes que pues que sin tener estudio ni nada, fuimos logrando tejiendo alianzas, ¿no? No lo hemos logrado solas y con otras organizaciones de mujeres y esto. Entonces, ¿por qué no ahora tejer todo esto que hemos aprendido para seguir protegiendo el planeta? Aquí estamos, desde la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, vamos a estar siempre, siempre aquí atentas a acompañar todos estos procesos. Gracias, María Eugenia. Súper interesante lo que han hecho. Y sí, estos espacios precisamente logramos también sacar nuevas alianzas. Casi que todos los eventos que hacemos son iniciados y generados por los miembros de la red. Y entonces también en lo que podamos apoyarte. Si hay algún interés por hacer algún tema específico, colaborar en algo específico, también estamos aquí para eso como Red Mujeres y Sostenibilidad. Me gustaría compartir un poco la sistematización que se hizo con toda la información que recogimos durante los eventos de la COP y el evento que hicimos el 28 con las personas que lograron ir al taller de la COP. Y como les decía, básicamente se dividieron los temas en 6 temas. Voy a muy rápidamente hablar y van a ver que hay muchos temas que son similares. Entonces, lo que yo propongo para este evento ahorita es que de pronto nos enfoquemos en un tema que les interese a la mayoría y que nos quedemos todas hablando sobre eso, mirando qué acciones y qué alianzas podamos crear. Pero entonces quisiera mostrarles y después de eso podemos nuevamente abrir el espacio para hablar un poco de los temas, de lo que podamos colaborar. Sí, efectivamente, con las participantes del taller en Cali hicimos una reunión el 28 de noviembre para poder continuar ese trabajo tan interesante que se hizo. Entonces llegaron un grupo de mujeres que estuvo precisamente en el taller y estuvimos revisando esta información, ¿no? Esta información que sistematizó Viviana, pues es el resumen básicamente de todos esos sueños y y esas propuestas de las mujeres que estuvieron en la COP, que estuvieron en el taller.
Lo revisamos ese día y efectivamente nos dimos cuenta pues que había muchos temas reiterativos, como lo es, por ejemplo, la educación en diferentes temáticas, como una preocupación muy importante, digamos, de todas las mujeres. Pero aparte también nos dimos cuenta que el tema de equidad, si quieres compartir ese archivo, el de mujeres y equidad, como que resumía un poco también muchas de las acciones que queremos. Entonces, durante la reunión del 28 de noviembre decidimos concentrarnos en un piloto. Entonces, lo que había una señora, precisamente hoy, Camila y Julia, que estuvieron ese día tanto en el taller en Cali como el 28 de noviembre, propusieron liderar un piloto en Zipaquirá, porque Camila tiene una reserva natural y trabaja con la Junta de Acción Comunal de Zipaquirá y le interesó hacer ese piloto allí en Zipaquirá. La idea es que podamos acompañar ese piloto por ahora, sí, a menos que haya otra iniciativa en otro sitio que quisieran ustedes también liderar. Pero digamos que nos concentramos en crear, en este piloto de Zipaquirá, en crear, digamos que yo propuse metodología, ¿no? Como hablaba Juliana de la metodología, pero efectivamente metodología nos parece como un concepto muy paso a paso, muy eurocentrista, digamos que puede ser más orgánico, un marco ecofeminista de trabajo, en donde podamos identificar los principios ecofeministas que deberían estar, digamos, en un proceso de desarrollo. Ese es básicamente como en general es la estrategia, que podamos efectivamente integrar la perspectiva ecofeminista en un lugar que sería Zipaquirá, que sería la propuesta. Hoy Camila y Julia están en Zipaquirá visitando a las mujeres de Zipaquirá y el 22 de enero, que es cuando vamos a tener el siguiente evento, ya el próximo año, nos vamos a reunir para que ellas nos cuenten de su propuesta de trabajo en este piloto en Zipaquirá y efectivamente ver cómo desde nuestros ámbitos podemos aportar a crear ese marco de trabajo ecofeminista para que podamos ver resultados tangibles en ese piloto en Zipaquirá. Entonces hablábamos de documentar también procesos e historias de liderazgo de mujeres, entonces seguramente allí María Eugenia, cuando nos cuenten Camila y Julia de su visita y de esas mujeres maravillosas que deben estar en Zipaquirá trabajando también por el cuidado de la vida, seguramente María Eugenia con tu don de escritura, pues nos puedes ayudar a sistematizar, a poner más bonitas esas historias y mostrar esas historias de Zipaquirá desde una perspectiva ecofeminista, que es el gran reto, ¿no? Porque lo que decía Viviana es cierto, cada vez que nos reunimos nosotros empezamos a hablar de sostenibilidad, por ejemplo, en marketing, y hablamos de sostenibilidad en marketing en general, pero darle el giro de género al marketing es otra cosa diferente, ¿no? Es ponernos, porque como nosotros repetimos lo que se nos da y se nos ha dado en la escuela, en diferentes ámbitos, pues solemos repetir lo mismo que los discursos dominantes que generalmente son de hombres. Entonces tenemos que siempre darle este giro y en este caso es darle el giro ecofeminista, ¿no? De esa práctica activista en terreno con una mirada de liberación de la mujer, de los derechos de la mujer, de cómo efectivamente protegemos también pues todo ese pensamiento a través del ecofeminismo. Y a partir de ahí, pues poder hacer capacitación, formación en ecofeminismo en el territorio e inclusive ya el último paso, decíamos, buscar financiación para proyectos con estas miradas ecofeministas. Entonces, de alguna forma, este fue el paso a paso que identificamos en ese grupo, liderado en este caso por Julia y Camila, Camila en territorio en Zipaquirá, Julia desde su ámbito académico, ella trabaja en cadenas de provisión en la Universidad de los Andes, entonces ella también está acompañando este proceso y desde la Red Mujeres y Sostenibilidad pues vamos a brindar el marco para poder concentrar a todas estas mujeres genios que nos acompañan desde todo el territorio también pensando en cómo integrar esa perspectiva ecofeminista en un proceso de desarrollo que nos permita después replicar en otros territorios. Eso fue un poco lo que se habló como seguimiento ya de los talleres. Entonces está abierto hoy en día también, si de pronto ustedes ven viable que todas nos concentremos en un principio, en un piloto que puede ser este, o si efectivamente ustedes quieren liderar algún proceso y ver cómo se les acompaña también en alguno de esos procesos, que puede estar enmarcado en cualquiera de estas temáticas que ya Viviana pues nos comentó de alimentación, de las políticas, de normatividad, de los ríos, de la ruralidad. Entonces, bueno, eso es como para resumir un poco, porque ya nuestras compañeras Julia y Camila están trabajando
en acción, el ecofeminismo en acción, le puse ese próximo evento el 22 de enero, porque efectivamente la idea es ya ponerlo en práctica y que todos esos resultados de ese encuentro tan bonito en la COP, pues efectivamente tengan resultados tangibles en un territorio. Viendo que el piloto justamente lo que están haciendo es definir, digamos, este marco ecofeminista para implementarlo dentro de, o sea, es como un piloto de un proyecto transversal a muchos pilotos, a muchos otros proyectos. Es decir, trabajan en la definición del marco, qué debería tener un marco o qué se debería considerar dentro del ecofeminismo para abordar proyectos de sostenibilidad. ¿Sí? ¿Lo entendí bien o no? Sí, sí, todo está en construcción, todo esto fue lo que hablamos y está en construcción y la idea es poderlo entender así precisamente en estos intercambios, pero sí, básicamente es hacer ese marco ecofeminista dentro de un proceso en territorio que ya están dando, en este caso en Zipaquirá y pues por ejemplo Claudia y Erika pues que lideran en Tolima, pues sí, también puede ser un piloto que se puede replicar después o al mismo tiempo o en otro. Vale. Normalmente me cuesta un poco entenderlo, necesitaría profundizar un poco más porque, a ver, normalmente cuando se habla de estas metodologías, lo que haces primero justamente es una inserción dentro del territorio y entonces vemos, o sea, una cosa es definir los marcos y definir cuáles serían digamos, como estos puntos que no se podrían olvidar cuando se está haciendo el planteamiento del proyecto, ¿no? Como lo veo yo, esta es como una primera fase, una primera fase conceptual que luego se transfiere al desarrollo de las metodologías. Se las explico súper rápido para que nos entendamos. Cuando nosotros hablamos de metodologías creativas, por ejemplo, a mí me lanzan un reto, hace poco me lanzaron uno que era hacer una intervención para mejorar digamos, el procesamiento, no, el consumo de plástico en el Chocó. Entonces, claro, lo primero que haces justamente es ponerte en situación, pero partimos de una problemática, no tanto de una temática transversal, sino más de una problemática. Entonces, a partir de ahí hacemos como reflexiones y entonces trabajamos ciertas herramientas de estas metodologías, por ejemplo, el mapa de la empatía, que es algo que es súper bonito porque es poner al usuario en el centro, pero ese usuario nosotros además lo trasladamos siempre a un ser, o sea, ese usuario podríamos definirlo, o sea, podríamos sí que definir las herramientas desde lo femenino, es decir, que el usuario siempre sea una mujer. Nosotros lo abordamos como los seres, porque el usuario para nosotros también puede ser mm, los peces que están afectados por la contaminación de plásticos en el Pacífico, pero lo dicho, ¿no? Entonces trabajamos a partir de ese usuario entendiendo su contexto, entendiendo todo lo que le está pasando. Y después de esto hay una serie de herramientas que pueden validar los procesos que se están creando. Entonces, digamos, es como lo oía pensándolo como, pucha, ¿cómo montarme ahí? Porque me cuesta todavía, como necesitaría entenderlo un poco más y bajarlo para saber cómo hacerlo. Yo creo que sí que o sea, yo les puedo apoyar con el amor del mundo, justamente como en el desarrollo de esas cajas de herramientas. Una vez sepamos un poco más como este marco que va a salir, que yo sigo entendiéndolo como un marco muy conceptual, podemos desarrollar cajas de herramientas ahora de muy fácil aplicación para un proyecto de jabones en Sabaneta, ¿no? O sea, cómo darle el giro a partir de la investigación que se esté realizando allí. Entonces, de pronto, a mí lo que se me ocurre ahora es facilitarles herramientas que nosotros trabajamos dentro de esas metodologías, que puedan trabajar en sus pilotos y a partir de ahí entonces desarrollamos pues herramientas. No Pues sé si muy chévere porque básicamente todas, o sea, como es un proceso, todas estamos entendiendo qué queremos hacer, ¿sí? Pero entonces va a ser un tema de alguna forma, por eso lo de metodologías no suena y está bien, no le resuena tanto a Viviana porque es cierto, porque de alguna forma yo creo que es un tema muy orgánico y va a ser como iterativo. Lo que tú dices, va a haber, están haciendo ya investigación en terreno, o sea, ya está Camila, que no pudieron estar hoy porque justo hoy les pidieron las mujeres que fueran en la mañana, ellas iban a ir esta tarde para poder estar hoy en la reunión, pero pues les pidieron las mujeres que fueran en la mañana, entonces pues ellas están allá en este momento. Entonces, ellas ya están haciendo investigación en territorio, la idea es que ellas nos cuenten el 22 de enero esa visita y qué encontraron y ver efectivamente desde la mirada de cada una, porque aquí hay expertas, bueno, no está la chica que estuvo la vez pasada de la comunidad ecofeminista, pero hay gente que ha trabajado el ecofeminismo en terreno que les puede ayudar también a decir, bueno, pero miren estos aspectos. Entonces, la idea es como entre todas, precisamente armar ese piloto y que efectivamente sea algo muy bien pensado y que pueda precisamente tener pues las visiones de cada una para que efectivamente podamos integrar la perspectiva ecofeminista dentro de los procesos de desarrollo que se den en territorio. Entonces, si te parece, de todas maneras, Juliana, nosotros tenemos el evento el 22, pero Ajá. tenemos seguramente que hacer una reunión con Julia y con Camila
ahora después de que vayan a visitar Zipaquirá. Entonces te estaremos invitando y obviamente la que quiera estar de todas las demás también a esa reunión para ver cómo les fue y ver efectivamente pues cómo serían esos siguientes pasos. Entonces, pues esas herramientas que tienes, si las puedes también compartir, digamos, pues podríamos ver qué herramientas piensan ella que sean prácticas para poderlas aplicar en terreno y así pues vamos a hacer como armando esa conversación, ¿no? Entonces se me ocurría eso. Me parece bien interesante y lógicamente que habría que estar uno cerca allí a estas mujeres propiciando como esas escrituras para poder, digamos, llevarlas a un libro. Me parece muy interesante. De hecho, yo tengo un libro inédito que se llama Urdimbre de Lunas, que tiene que ver con escritos de, bueno, ahí hay algunos hombres de pero también hay mujeres que, poetas, otras no lo son, que he ido como recogiendo del contacto con esas personas. Y pues sería bien interesante poder mostrar como de cerca esas experiencias, ¿no? De cada una de ellas. Me parece lindo. Es una idea y genial y pues sirve para acercar a la gente a esas a la práctica, pienso yo, porque es que hay veces lo que decían ustedes de acercar como a una realidad, ¿no? A una realidad y hacer concreto un proyecto y sobre todo desde el ecofeminismo, si no se buscan esas estrategias y estas puede ser una de ellas, de que la gente como que tenga a mano como esa información y la pueda como entrelazar en todos estos proyectos, pues se va difuminando como el interés de la gente, ¿no? Sí, gracias. No, es que escuchándolas me venía a la mente algo que en algún momento comenté, y es que en el sector marítimo, que tiene que ver con todo el tema del transporte a través de los océanos, pues se ha resaltado mucho la participación del hombre como marino, ¿sí? Pero en algún momento alguien publicó en LinkedIn una estatua que hay, que no recuerdo si está en Italia, donde hay una mujer como al frente del mar esperando que llegue su amado, su esposo, ¿no? Entonces yo hice un comentario y dije yo, todo el mundo habla de esto, pero ¿quién habla de la mujer que se queda en la casa sosteniendo la familia, sosteniendo los hijos y es la que le da la estructura al hogar, a la familia, mientras que el hombre va a navegar? Entonces, creo que sería un buen tema para que de pronto nuestra amiga María Elena, poeta, pudiéramos hacer, y yo te apoyo en lo que yo pudiera, porque la verdad es que no tengo mucha información, pero sí me parece que es muy lindo y de eso no se ha hablado o se ha hablado muy poco, ¿no? Entonces me parece que como para complementar esa parte. De otro lado, pues bueno, yo no hago parte de la red de ustedes, no tengo idea cómo está conformada, cómo se puede uno vincular. Yo no pertenezco en este momento a ninguna red de mujeres. A veces acompaño a Wista que Wista tiene mucha presencia en el sector marítimo. Yo pertenezco a otros institutos, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo, y pertenezco al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, que estamos como en 30 países del mundo, pero pues a mí me parecería interesante explorar la posibilidad de pertenecer a una red de mujeres y hablando de posibles temas, pilotos, iniciativas, pues me gustaría dejarles como la idea de mirar lo que tiene que ver con el cuidado específico de los océanos, que ese es un tema que yo trabajo, que es parte de mi investigación en el doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Barcelona. Y, por ejemplo, la conectividad y la relación que existe entre los ríos y los océanos, porque finalmente todos los ríos desembocan en los océanos y lo bueno o lo malo que traiga el río, por llamarlo de alguna manera, afecta directamente y bueno, teniendo en cuenta que el planeta son 3/4 partes de agua, yo creo que y todo el impacto que se está viviendo y la afectación de los océanos que, contrario a lo que se cree, no son infinitamente resilientes, entonces yo creo que allí también podría haber un tema para trabajar. Gracias. Bueno, yo creo que también respecto a lo que decía Natalia y María Elena, de métodos, metodología,
es un poquito complejo. Yo pienso que el mundo necesita eh, más, más cercanía. Lo que decía María Elena del cuidado, de contar historias reales a través de mujeres sostenibles, es, es muy cierto, porque estamos enfocados en un montón de cosas, métodos, metodología, una cantidad de cosas, pero el cuidado, cuando hablamos de historias reales, hablamos de cuidado, hablamos de esas historias que nadie cuenta ni que nadie sabe, y es eso, acercarnos a la realidad, a esas historias que nos construyen, que nos han sacudido en la vida. Todas tenemos una historia muy interesante. Y eso sería un proyecto muy bonito porque nos haría dos cosas: visibilizar esas historias y acercarnos a esa realidad. Y por medio de esa realidad, acompañar en esos procesos y volvernos más cercanos a esas mujeres que han estado ahí siempre luchando con sus historias, sus procesos. Desde Mujeres Sostenibles, creo que es muy, muy buen proyecto. Además, también la escritura sana, ¿no? Y en la medida en que vamos a colocar sobre el papel, digamos, una realidad, vamos a trabajar, digamos, la parte emocional de las personas. Yo soy psicóloga social, que también ayuda, digamos, a... El solo hecho de la gente contar ya está, digamos, liberando una serie de cosas, se está liberando dolores, angustias represadas que muchas veces no han tenido la oportunidad de contar y verla en el papel. Uy, eso es bastante sanador, les cuento. Lo que escucho aquí son dos eventos, perdón. Somos sociales, somos totalmente sociales, porque el solo hablar o sentarse a escuchar sana. Sana, cura, estas mujeres ya no se van a seguir sintiendo solas en su proceso, en su proyecto de vida, en sus hogares. Las mujeres tenemos unas cargas diarias bastante complejas y acompañarlas en ese proceso sería excelente. Seguimiento de lo que hemos trabajado desde la COP16 en Cali, alrededor de qué soñamos las mujeres y todo el tema del ecofeminismo, en el cual tuvimos pues unas participaciones muy interesantes de diferentes colectivos ecofeministas. Con Julia hemos también avanzado un poquito, estamos ahí en espera también de proyectos pilotos y si se da la oportunidad. La idea es conversar un poquito de ese marco ecofeminista que podemos ir trazando para los proyectos que queramos adelantar cada una, y pues me imagino que todas tienen mucha experiencia también en esa labor. Entonces la idea es conversar un poquito alrededor de cómo ponemos en acción el ecofeminismo, que básicamente pues es como si fuera un activismo. Entonces no es tan académico, sino es más activo, ¿no? De cómo activamente participamos en nuestros territorios y en nuestros proyectos con una mirada feminista, con una mirada más allá, digamos, del sistema un poco que se nos ha enseñado desde chiquitas. Es el sistema patriarcal pues realmente que ha dominado todo. Entonces cada evento, cada encuentro es un reto para nosotras, porque es salirnos un poco de todo lo que nos han enseñado desde pequeñas y poder efectivamente dar la mirada hacia las mujeres, ese impacto que tiene hacia las mujeres esta realidad. Perfecto, entonces lo que hemos hecho desde octubre del año pasado, cuando el primer taller de perspectiva ecofeminista se hizo en el marco de la COP, es una serie de talleres, por así decirlo, de seguimiento también. Entonces, como algunas de ustedes saben, o todas ustedes saben, se hizo este taller. La idea era también darle continuidad a un ciclo de talleres que se hizo en el 2021-22 sobre esta misma temática, donde miramos herramientas de prospectiva para soñar el mundo al 2030. Llevamos pues todos estos conocimientos a la COP y para las que lograron compartir, pues fue una hora y media donde discutimos estrategias, acciones y también como seguimiento para una vida donde se respete, o un mundo donde se respete la vida, ¿no? También de ahí, pues, se habló, hubo bastante participación y nuevamente hay un seguimiento, un blog y un video en la página, si quieren ver, súper interesante. Se habló mucho sobre la educación, educación en ecofeminismo, educación en cuidado,
también sobre la participación de mujeres rurales, urbanas e indígenas en procesos de toma de decisiones, en procesos políticos. Y otro aspecto que también como que se resaltó fue el contar historias, se recitó poesía y se miró como el juego y el arte para también ese proceso de integrar principios del ecofeminismo dentro de la toma de decisiones y dentro de, pues, de todo lo que hacemos en la vida. Después hicimos, bueno, se preguntaron tres, digamos, preguntas claves. Una fue, ¿cómo sueñas el 2030? ¿Qué futuros quieres crear? Y cómo nos aliamos para apoyarnos en crear esos futuros. También usando estas preguntas se hicieron dos talleres o dos reuniones después de este. La primera fue en el 28 de noviembre, donde nos reunimos mujeres que estuvimos en la COP para darle un poquito de continuidad. También se hizo durante la COP llenamos unas herramientas y se hizo una sistematización y una ficha técnica que les voy a mostrar ahora como lo que se sacó. Se sacaron 6 grandes temas y Natalia les va a hablar de esos temas más adelante. Después, el 11 de diciembre, hicimos otro seguimiento, pero este ya fue abierto a mujeres que participan en la red, no solo las que participaron en la COP. Queríamos de pronto traer algo más específico a este taller. Y bueno, ya en el taller del 11 de diciembre sacamos temas muy específicos. Se habló de crear un marco o unos principios ecofeministas para poder aplicar en procesos de territorio. A raíz de eso también, y Julia nos puede comentar un poquito acerca de un piloto que se está tratando de hacer en Zipaquirá, en Colombia. Y también se habló posiblemente de otros pilotos de aplicar estos principios ecofeministas a procesos territoriales en Cali y en Tolima, también en Colombia. Obviamente esto está abierto para cualquier lugar de Latinoamérica, entonces si hay mujeres escuchando o participando en este momento que quieran de pronto también traer algo así a otros países o ciudades o veredas en Latinoamérica, también por favor, está abierto para que hablen y para que participen. Y bueno, los 6 temas que se hablaron, Natalia va a profundizar, pero de la segunda, del segundo, de la segunda reunión, el 11 de diciembre, se sacaron estas acciones ya mucho más concretas a 2 años, o sea, para finales del 2026, y después también se habló de acciones, se empezó a hablar de acciones al 2030, que todavía no hemos desarrollado. Entonces, lo que se quiso hacer para hoy, como pueden ver aquí, es, bueno, la creación de un marco que al final dijimos que un marco como tal de pronto no es lo que se necesita, sino unos principios o elementos fundamentales. También los tenemos en la siguiente diapositiva, obviamente todo esto está abierto a que se cambie, nada está escrito pues, y también invitamos a participación y a que den sus ideas. Después también se habló de un levantamiento de línea de base para proyectos piloto y como ya dije, en Zipaquirá, Cali y Tolima posiblemente. Em, y ojalá durante todo este proceso documentar las historias y los procesos de liderazgo de mujeres desde nuestras redes o también desde el territorio. Bueno, entonces los principios a los cuales hemos llegado, y esto también es, digamos, un trabajo que no empezó en octubre, sino que empezó desde el 2020 y hemos ido desarrollando en un artículo académico que se empezó a escribir, también en el primer ciclo de perspectiva ecofeminista que se hizo en el 2021. Se han llegado a estos 6 y por favor, si les parece que hay que cambiarlos, déjenos saber, pero la primera es la naturaleza y el ser humano como base de sociedades conscientes, responsables y solidarias. O sea, la vida en el centro, lo que nosotros llamamos el biodesarrollo. Obviamente esa palabra se ha usado de diferentes formas, pero es como nosotros aquí en la red definimos esa palabra. Después, la segunda es la participación de la mujer en la transformación de nuestra realidad desde una visión integral, equitativa y activa. Tercero, la visibilización del rol de la mujer y de la importancia del cuidado, que obviamente, como todas sabemos, se ha dejado al margen bastante. Cuarto, continuar el camino de fortalecimiento que han trazado otras mujeres a través del feminismo. Entonces, la idea aquí no es crear cosas nuevas, sino realmente tomar las enseñanzas que ya existen, que conocemos y que nos pueden servir para seguir adelante, para seguir construyendo y tejiendo sobre esas enseñanzas. Quinto, que muy importante nos ha parecido nuevamente a lo largo de toda la historia de la red Mujeres y Sostenibilidad, es reintegrar o aprender el conocimiento indígena y campesino para la construcción de sociedades sostenibles. Entonces, retomar esos conocimientos ancestrales que son ¿no? de cientos de años, miles de años posiblemente, y reintegrarlo también para seguir adelante.
no reinventar, simplemente reaprender o aprenderlo. Y después, otro punto muy importante es el diálogo intergeneracional e interseccional. Entonces, la idea aquí es también abrir espacios a otras generaciones, a otros tipos de personas y un poco fomentar esa diversidad que es tan importante. Bueno, y dentro de ese proceso, precisamente nos preguntábamos cómo integrar esos principios del ecofeminismo en los procesos del territorio. Entonces, revisando un poquito ese trabajo que Viviana hizo con las categorías, efectivamente, digamos que esos temas que salieron en esa categorización, por así decirlo, del taller de la COP, pues salieron estas temáticas. Por lo tanto, de alguna forma, se identifican esas preocupaciones, digamos, del ecofeminismo, de las mujeres que están trabajando en territorio, que efectivamente pues son aspectos importantes para la vida misma. Entonces yo quería resaltarlos acá porque efectivamente la ruralidad pues es un tema que nos preocupa en el sentido que digamos que el proceso de urbanización ha dejado la ruralidad un poco a la deriva, inclusive hoy en día pues enfrentamos precisamente esa desocupación de las zonas rurales en donde se ocupan además con otro tipo de actividades como pueden ser la minería, como pueden ser esa agricultura masiva, la ganadería intensiva. Por lo tanto, esa ruralidad nos empieza otra vez a preocupar en el sentido que sin ruralidad pues no tenemos las ciudades, o sea, la ruralidad abarca precisamente los ecosistemas de los cuales dependemos. Por lo tanto, la ruralidad toma fuerza dentro de ese ecofeminismo y es una preocupación de las mujeres. Los ríos es otro tema precisamente como si fueran básicamente pues la sangre del planeta, ¿no? El agua específicamente, que es la que nos alimenta y que nos da también la vida. Todo el tema de políticas y normatividad, precisamente cómo efectivamente a través de políticas y normatividad pues también podemos integrar también esta visión ecofeminista y efectivamente poder además avanzar hacia sociedades más igualitarias y precisamente poder generar ese espacio, digamos, o ese contexto en donde los países, ya más allá de esas acciones en terreno, pues efectivamente empiecen a integrar políticas efectivas para la igualdad y para la equidad y para la vida y para el respeto precisamente hacia la naturaleza. Todo el tema de mujeres y equidad que de alguna forma pues se integra todo el tema de derechos sexuales, reproductivos, el derecho a la vida misma, porque me acuerdo específicamente pues una participación de una mujer en el taller diciendo, bueno, queremos que no nos maten, ¿no? Todo el tema del feminicidio. Entonces, efectivamente, dentro de esta perspectiva y dentro del ecofeminismo, pues es importante seguir trabajando por los derechos de las mujeres y los derechos de todos y todas, al final, los derechos de las niñas, los derechos de los niños, los derechos a existir de alguna forma ya en una vida, pero también el derecho que se tiene sobre las decisiones de los propios cuerpos, ¿no? La educación, pues efectivamente veíamos que transversalmente la educación era importante, por lo tanto, en todos los proyectos que se adelanten, pues la educación, la sensibilización, la capacitación, la formación, digamos como se quiera llamar, pues que tienen ahí, no vamos a entrar en semántica, pero efectivamente, pues allí entra de forma transversal la educación es parte del proceso de cómo entre todos y en esa interrelación, pues aprendemos y la alimentación, pues que se vuelve también un punto importante dentro de la soberanía alimentaria y donde efectivamente pues allí hay un tema de producción de alimentos que está ligada a la tierra, a la salud de la tierra, ¿no es cierto? Que precisamente si seguimos alimentándonos de una forma intensiva, si utilizamos químicos, pues estamos haciendo efectivamente, si estamos eligiendo productos, por ejemplo, que usan químicos, pues estamos realmente fomentando una industria que utiliza químicos de una manera intensiva. Por lo tanto, la alimentación empieza a ser también una parte importante dentro de los procesos y los proyectos que podamos integrar dentro de nuestro quehacer diario. Específicamente y con mi experiencia he aprendido pues mucho, digamos, desde Canadá de alguna forma, en donde se tiene toda la política internacional feminista y efectivamente todos los procesos tienen en cuenta a las mujeres. Estamos pendientes efectivamente cuál es el impacto que causa en las mujeres el quehacer diario, cómo efectivamente podemos integrarlas dentro de procesos de capacitación, que puedan integrarse a las cadenas de valor, pero que efectivamente puedan hacerlo desde su realidad, ¿no? Porque la realidad de todas es diferente la realidad de las mujeres en la ruralidad y las mujeres en lo urbano. Entonces, todo esto, pues, la idea es poder aprender precisamente y poder integrar toda esa visión. Y yo sé que aquí, pues, están muchas mujeres que ojalá, pues, ahorita nos compartan también, pues, toda su visión, porque sé que han trabajado mucho
en sus territorios con esta perspectiva y que seguramente tenemos muchos aprendizajes que compartirnos. Entonces, así pues ya le damos paso y... No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre me emociono mucho en estos encuentros y más cuando estamos entre mujeres. Suele ser entre mujeres porque por más que uno siempre piensa en dar la visión ecofeminista, pues difícilmente me encuentro con hombres dentro de, dentro de estos entornos. Entonces yo creo que en general las mujeres lideramos un poco todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. O sea, es bastante notorio. Hace poco, bueno, yo soy Juliana Maruri, soy diseñadora. Me especializo en diseño de proyectos con impacto, en diseño y comunicación de proyectos con impacto. Digamos, desde la innovación, ¿no? Una forma elegante de decir estudiar situaciones y resolverlas desde los procesos creativos o desde el diseño mismo. El diseño usándolo como una herramienta justamente que va a facilitar muchos procesos. Entonces, vamos a entenderlo así un poquito por separado. Es clave para mí, o sea, lo que les decía ahora en cuanto al ecofeminismo es, a veces yo, cuando nos preguntábamos en la reunión pasada cómo integrar la visión ecofeminista, pensaba es que en el fondo, en la medida en la que lo estamos desarrollando mujeres, estamos integrándolo, ¿no? O en la medida en la que estamos trabajando para mujeres, estamos integrándolo. Aún así, creo que es súper importante hacer evidentes ciertos esfuerzos o ciertas situaciones que tal vez no estamos viendo hasta este momento o de las cuales no somos conscientes. Yo le traía un libro que estuve consultando estos días, que yo creo que se consigue allá, pero que se lo recomiendo mucho, y se llama ¿Por qué las mujeres salvarán el planeta? Y es una serie de ensayos y artículos de mujeres, desde Vandana Shiva hasta Yayo Herrero, y bueno, a ver, están como muchas de las grandes que están trabajando en este tema, hablando justamente de su visión y de cómo evidenciar estas situaciones. Les pongo un caso, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leía, y era el diseño de las ciudades. Una vez más, porque a mí me interesan los procesos de diseño, porque creo que si se piensa bien la base de los proyectos, si se diseña bien la base de los proyectos, entonces realmente logramos un impacto, ¿no? Logramos un proyecto con impacto. Entonces, las ciudades, por ejemplo, fueron diseñadas pensando en los hombres, fueron diseñadas por hombres y para hombres, privilegiando los traslados, por ejemplo, que tienen que hacer los hombres, a diferencia de los traslados de las mujeres. Las mujeres en realidad, bueno, las mujeres en realidad generalmente hacen traslados más cortos, pero lo que vemos en la gran mayoría de las ciudades grandes es que trazan unas autopistas enormes que privilegian los traslados largos, ¿no? Los transportes largos, que son los transportes de trabajo de los hombres, a diferencia de los cortos de las mujeres, y además dividen zonas cruciales vecinales en las que las mujeres necesitan desarrollar su actividad, ¿no? Entonces, a veces creo que es súper interesante ver también cómo las cosas fueron abordadas y diseñadas. Entonces, es un poco lo que yo les quiero hablar hoy es sobre eso. Me parecía bonito cuando mencionaban el concepto de biodesarrollo. No sé si están familiarizadas dentro de digamos, dentro del gran concepto del diseño. Cuando hablamos de diseño sostenible, hasta hace muy poco se habló siempre de diseño centrado en el usuario. Entonces, lo que hacíamos era poner al usuario en medio y diseñar pensando en el usuario, no diseñar pensando en el mercado, que es lo que suele pasar. O sea, suele diseñarse pensando en productos que puedan tener impactos para el mercado, pero no para el usuario. Pero las nuevas tendencias de diseño y todo el nuevo contexto que se está desarrollando justamente amplía esta visión y la hace a diseño centrado en la vida, o sea, que es como, a mi modo de ver, súper más bonito, porque además integra como toda esta parte de cuidado, número uno, de las mujeres, y segundo, todos los otros seres que nos están considerando cuando estamos trabajando. Eso para mí es como una súper clave, hablemos o sea, que por más que hablemos de mujeres, las mujeres no dejamos de ser sapiens, ¿no? Y entonces me parece súper importante que entendamos que nosotras sapiens tenemos ya una tarea importante con los de nuestra especie, pero también una responsabilidad grande con otras. Entonces, por eso como que ese es el concepto que engloba un poco todas estas historias. Entonces, a partir de eso, hoy les voy a contar, es como realmente una pizquita de cómo abordar los proyectos y los retos, más bien más que un proyecto, porque aquí en este punto ni siquiera son proyectos, sino retos, cómo abordar un reto a partir de una metodología creativa y que está centrada pensando en justamente que vamos a privilegiar la vida dentro del desarrollo de lo que sea que resulte allí. ¿Vale? Entonces, si quieren les cuento. Esto se llama, bueno, diseño de proyectos de impacto y son metodologías creativas. Yo no sé si alguien está familiarizado con el design thinking, por ejemplo, que es como el que engloba, es la metodología grande que engloba todo esto, pero básicamente son metodologías creativas y metodologías de impacto.
Y me repito, pero es que creo que es importante, lo más clave de esto es que partimos de un análisis del ser, no lo llamemos ni siquiera de la persona, del ser que está, para el cual vamos a trabajar. O sea, no es tanto como voy a resolver, qué sé yo, ayer veía un tuit de, bueno, porque esto está incendiado, es que es que también estoy de duelo, lo siento, llevo un par de días ahí que no he podido soportar estas noticias que nos están pasando, pero bueno, veía otro que pedía, ¿quién me quiere donar $1 millón para resolver el hambre mundial? Y yo reía en mi interior y pensaba, pero inocente chaval, ¿cómo vas a resolver el hambre mundial o sea, que con eso igual le das un plato de comida a una persona tal vez durante un día y ya, le resolviste de pronto la comida al mundo, pero no estás resolviendo el problema, ¿no? Y la clave es eso, o sea, la clave es poder entender bien los problemas, porque los problemas además se comportan, o las situaciones se comportan de una forma súper distinta en cada contexto, por ende las soluciones tienen que ser soluciones muy locales y no tanto globales. Globales pueden existir unos marcos que nos permitan dirigir, digamos, esas soluciones, pero la solución tiene que ser muy local. Me enrollo mucho hablando, pero ustedes entonces me van diciendo, sigue. Entonces, básicamente lo que hay aquí son 4 estados. Esto si lo desglosáramos, podemos desglosar a muchos otros pequeños estados, pero entendamos la globalidad del asunto. Entonces, por un lado, lo primero que tenemos que hacer es encontrar o definir ese problema. Aquí, a ver, déjame pensar. Ah, no, acá no lo hemos aplicado, entonces. Lo primero que vamos a hacer es entender un problema desde una temática global que después se va a focalizar, ¿no? Puntualmente en algo. El problema de los plásticos, la recolección de problemas de plásticos en el Chocó, por ejemplo, que fue uno que trabajamos y ahora adelante vemos esto un poco aplicado, la primera parte aplicada para que podamos ver claramente cómo podría funcionar esa metodología. Lo segundo es hacer una exploración creativa de ese problema, porque un problema puede tener muchas soluciones como muchos puntos de vista, ¿no? Es lo mismo cuando emprendemos una solución, cada quien tiene su filtro en una discusión y cada quien va a hablar desde su filtro. Entonces, lo que buscamos en todo momento es ponernos en la situación del otro para poder ver desde su filtro. Yo puedo pensar que para las niñas es muy positivo estudiar tecnologías porque son los trabajos del futuro y es una evidencia, pero yo no sé si a las niñas que viven en el Magdalena Medio en este momento les sea útil estudiar tecnologías o cuál sería la forma ideal de que ellas estudiaran esas tecnologías, ¿no? Entonces la idea es que podamos enfrentarlo desde allí, cómo ellas lo presienten, cómo lo sienten, cómo lo viven, ¿no? Y podamos entenderlas a ellas para que entonces la solución que les demos sea realmente útil para ellas, no para la globalidad, ¿vale? A partir de hacer esa exploración creativa, que hay una cantidad de ejercicios que son súper simpáticos en los que todos intervenimos en el estudio del problema, desde los actores o sea, desde los que viven el problema, hasta los que pueden aportar en ese problema, hasta los que afectan el problema. Lo mismo hacemos una exploración creativa en la que todos pensamos cuáles pueden ser las soluciones. Mira, yo no quiero estudiar tecnologías de información y comunicación porque de pronto lo que a mí me interesa es un renacer de los saberes ancestrales, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero lo interesante es ver cuál es ese foco y cuál sería la respuesta que podrían dar muchas personas y valorar todas esas respuestas ahora dentro de ese marco que generamos anteriormente. Esas respuestas normalmente hacemos una selección de cuáles pueden ser las posibles vías de solución o las vías creativas para abordar estos temas. Y entonces podemos elegir una serie de ideas y esas ideas entonces se validan. Entonces, la forma de validarlas es ponerlas en práctica, hacer unos pilotos. Justamente se hablaban ahora de los pilotos que se pueden poner en práctica por aquí, por allá, pero claro, necesitamos validar que todo lo que nos imaginamos y todo lo que estudiamos, eso realmente tiene una aplicación y tiene el impacto que nosotros estamos pensando, ¿no? Y en esa fase de validación de la idea es muy importante que sepamos medir el impacto justamente. Entonces, es una cosa que también yo creo que a veces se olvida mucho cuando se trabajan estos proyectos y es como, no, yo voy a resolver el problema de la recogida de basuras y el proyecto es este. ¿Y cómo lo vas a medir? Pues, no sé, depende de la cantidad de basura, los camiones de basura que salen de la vereda, ese puede ser uno, pero el otro, de pronto lo que queremos medir es cuánta dejé de producir, ¿no? Entonces es súper clave también tener muy claro cómo voy yo a validar esa idea. Y después, larga vida el proyecto lo llamo yo, es básicamente que una idea que fue explorada creativamente y validada, pues tiene una posibilidad de implementación y una posibilidad de perdurar en el tiempo, de ser sostenible, porque a veces uno también pierde de vista que la sostenibilidad también es financiera, ¿no? O sea, como que tenemos que entender que los proyectos que generamos puedan ser sostenibles en el tiempo, porque también muchas veces lo que me encuentro es que se generan muchos proyectos, pero que son muy puntuales, que no está mal generar un proyecto que sea puntual, pero a veces pensamos en proyectos como de larga duración que no terminan durando y tal vez es porque no tuvieron una buena fase de investigación creativa, ¿vale? Entonces veamos un poco cómo se analizaría el problema. Para este ejercicio trabajamos con el caso práctico de Zipaquirá, yo lo llamé así, pero es básicamente un problema de basura. Bueno, acá lo tengo más o menos
No sé si Julia quiere también ir contando, porque Julia tiene mucho más el contexto ahí, pero si quieres meter cucharada, pues tú me dices. Pero No, básicamente lo que está muy bien. Si quieres, continúa y entonces yo ahí amarro un poquito. de Zipaquirá. Entonces, básicamente lo que tenemos es una oportunidad de trabajar en un proyecto piloto en Zipaquirá. Estamos viendo a ver si finalmente se define o no, pero no importa, desarrollamos como este marco para poder trabajar allí. Entonces, ¿cuál era la temática que engloba? Entonces, acá, por ejemplo, agarramos solo aquella burbuja del problema y la vamos a dividir en 3 estados muy sencillos también. Entonces, la temática global del problema que estuvimos comentando en aquel momento, o en el que decidimos trabajar, era la dificultad de la gestión de residuos de la vereda, porque hay o sea, digamos, el aumento de población es enorme. Entonces, claro, al haber más consumo hay más residuos. Entonces, esto como tal nos da una globalidad, pues una temática, que es como la cosa más global. Y sobre esa temática lo que vamos a hacer es definir, o sea, vamos a definir el estudio del problema basándonos en eso. Pero aquí todavía no hemos ni siquiera definido dónde está o sea, cuál es el problema de la gestión de residuos, si es la producción, si es la gestión, si es tal, ¿vale? En una segunda instancia de la definición del problema, entonces tendríamos que definir quiénes son las personas afectadas, pero no o sea, afectadas, uno puede verse afectado de muchas razones, ¿sí? No solamente aquella persona que tiene su casa, el, el contenedor de basura en la puerta y entonces no puede salir, sino todos aquellos que estamos afectados. Y aquí, por ejemplo, yo les contaba este chisme la vez pasada, pero una vez más con el tema de tener la visión ecofeminista. Por ejemplo, yo trabajo en un proyecto que se llama Boicota al Plástico y entonces investigamos mucho sobre plásticos y cómo los plásticos afectan pues la salud ambiental y la salud humana. Y por ejemplo, uno de los grandísimos problemas del plástico es el BPA, que yo me imagino que todo el mundo ha oído mencionar estas siglas, o los eftalatos, que son básicamente lo mismo. O sea, el BPA es un tipo de eftalato. Y el tema es que el BPA tiene una formación química muy similar al estrógeno, entonces a las mujeres lo que hace es que nos afecta terriblemente a nivel endocrino, es un disruptor endocrino, es decir, nos vuelve loca nuestros sistemas endocrinos. Las niñas les llega la regla antes o después, está súper investigado y está súper vinculado al cáncer mamario, a la deformidad, al útero, ¿cómo se llama? Endometriosis, bueno, o sea, como que afecta al sistema sexual femenino, al sistema reproductivo femenino, específicamente, muy odioso además. Y el eftalato está por todas partes, o sea, todas las botellitas de plástico, miren, desde ya, si tienen que usarlas porque no tienen ningún otro motivo, o sea, no tienen otra oportunidad, no las dejen al sol, porque es en ese momento en el sol, en el momento en el que el plástico recibe sol, que se hace la mayor transferencia de los químicos al agua. Eso y las latas que tienen esos forritos de esos blanco por dentro, como una especie de capa blanca por dentro, eso también son eftalatos y BPA. Bueno, imagínense. Y aquí solamente estamos hablando de un tipo de residuo. Entonces, bueno, cuando definimos a las personas afectadas, yo aquí justamente les ponía en la presentación, desde nuestro enfoque vamos a dar una prioridad a la investigación desde la perspectiva de las mujeres y las niñas que viven en esa vereda. ¿Qué es lo que a ellas más les molesta? ¿Qué es lo que a ellas perciben? ¿Qué es lo que para ellas es más importante resolver en cuanto a esa problemática? Porque son ellas además las que permanecen, porque en general las mujeres son las que viven más dentro de sus territorios, es decir, justo lo hablamos en el caso de la ciudad, de las que no hacemos los desplazamientos tan largos, sino las que estamos, ¿no? Como más haciendo esa comunidad, al menos dentro de nuestros contextos. Luego igual estudiamos tribus africanas y es el revés, pero en nuestros contextos es así. Y lo último que haríamos aquí entonces es entrar a hacer una exploración de esa problemática muchísimo más detallada. Y en este caso de la exploración de la problemática, hay una herramienta que se llama justamente, dentro de estas metodologías hay una herramienta que se llama el mapa de la empatía. Fíjese el nombre bonito de la herramienta. Entonces, aquí lo que uno hace es que pone a una de esas personas afectadas, yo voy a poner una niña, o sea, voy a definir llegó mi niña, de hecho, vamos a poner una niña de 12 años que estudia en la que no ha sido escolarizada, por ejemplo, y que vive en la vereda. ¿Qué es lo que ella oye? ¿Cómo vive el problema? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que huele? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? O sea, yo quiero entender, casi que quiero meterme en el cuerpo de ella y ver el alrededor a través de ella, ¿no? Entonces, cuando hacemos unos equipos de investigación, lo que queremos un poco es, por un lado, los que estamos investigando, entrar a profundidad, y por otro lado, que los que están participando del proyecto de investigación sean conscientes también de ciertas cosas que tal vez no habían verbalizado hasta ahora. A mí me molesta muchísimo, sobre todo, el olor, porque el olor de basura me parece espantoso y me lo tengo, y desde que me levanto hasta es lo primero que oigo o lo primero que huelo y y lo último con lo que me voy a la cama. Julia, dale. Sí, ahí, Juliana, hay una parte muy importante cuando tú hablas de las personas afectadas, que no es solamente, por ejemplo, en este caso las mujeres, las niñas, las familias, sino que hay una cantidad de actores sentados en las regiones.
Entonces tú encuentras desde el alcalde o el gobernador, están el resto de las comunidades, están asociaciones, empresas, o sea, hay demasiado, bueno, yo no digo demasiados, pero hay una cantidad y muy importante y eso es a veces y tomando esto como, digamos, como lecciones por aprender del caso de Zipa, era algo que quizás nosotras en la cabeza no alcanzábamos a dimensionar y que no son actores nuevos, son actores que llevan ahí toda la vida con intereses muy distintos frente a la problemática y es un mapeo importante que hay que hacer porque ya ellos vienen con iniciativas. Entonces uno cree que listo, aquí está la dificultad, ¿cómo vamos a gestionar? No, es que ya yo vengo, no sé, por ejemplo, en este caso de Zipa, ahí hay una asociación de la misma comunidad que se llama Recitoc, hay otra que se llama Azotocancipá, que ya ellos vienen haciendo reciclaje y ellos viven del reciclaje, tienen unos intereses y han venido trabajando. Hay empresas, están, por ejemplo, todas las empresas de floricultores, hay empresas de bebidas gaseosas, o sea, y todos, claro, dentro de su política de ambiental y su política de sostenibilidad, ya tienen o vienen desarrollando unos proyectos en los cuales nosotros como actores nuevos tenemos que articularnos y que entrar a ver cómo aportamos. Em, entonces, también digamos, dentro de esta exploración del problema, un tema muy, muy importante, pues era solamente como para colocar ahí sobre la mesa lo que nos encontramos cuando empezamos a mirar el tema de personas afectadas. Sí, y la idea es que en esta fase número 2 de esas personas afectadas, como les decía, tal vez debí usar otra palabra que no fuera afectadas, pero lo que quiero aclarar es que no es solamente aquel que está sufriendo el problema, no son los sufridores, no son los dolientes, son todos aquellos que están afectados por la situación. Esto lo que nos va a generar es un mapa muy simpático en el que es un mapa de situación, ¿no? Entonces nosotros sabemos quiénes nos pueden aportar a la solución, quiénes están sufriendo realmente las consecuencias de la solución. Y por ejemplo, en este caso, en el tema de residuos, regularmente nosotros tratamos al suelo como un usuario o al mar como un usuario, ¿no? Porque a veces el transferir justamente esas identidades a estos seres que además a veces cuesta verlos porque uno también tiende a entender un ser no humano como un perro o un gato, pero pues también es que el suelo mismo, todo él es todo un ser súper vivo y cuando hay filtraciones de basuras es súper complejo y, y el tema de microplásticos y cómo afectan, bueno, en fin, pero aquí en este mapeo deberían estar todos, Sí. todos incluidos, todos los seres dentro de este concepto que hablábamos del diseño centrado en la vida, ¿no? ¿Cómo afecta? Porque a veces lo que pasa es que uno, claro, hay muchas empresas que vienen y ellos tienen sus proyectos que han diseñado desde su punto de vista y desde donde yo creo que vamos a recoger, porque lo que hay que hacer es recoger esas basuras y llevárnoslas de aquí, porque las vamos a procesar así. Pero de pronto igual no, de pronto la queremos recoger y dejarla aquí porque la vamos a convertir en un recurso, ¿no? Entonces por eso Sí. a veces nos permite dar un pasito para atrás, o sea, entender todo lo que está pasando y dar un paso para atrás y ver cómo, a ver, ustedes ya están haciendo esto y está bien, los tenemos en cuenta, pero ahora nosotros queremos es entender, ahora sí como a los dolientes, qué es lo que está pasando y por qué, y por dónde vamos a abordar esa problemática con ellas, ¿no? Porque en este caso decidimos trabajar pues con las mujeres y con las niñas. Y ya ahí hay sistemas de economía circular, o sea, hay plantas, por ejemplo, dentro de la región, en ese caso de Tocancipá y Paquirá, que hacen reciclaje y trabajan el plástico. Entonces ahí, por ejemplo, está Reciclene, cuando yo les pasaba para que leyeran el caso del grupo Plastilene, eso es una planta, y hay otras plantas ahí que viven, digamos, cierran el círculo y extienden la vida útil a partir de lo que hacen los recicladores. Buenísimo. Exacto, eso, lo que queremos en esta fase justamente es entenderlo todo y entonces ver cómo podemos integrar esas respuestas que ya pueden ser herramientas que están a nuestra mano dentro de estos procesos. Vamos a la siguiente, si quieren, para seguir avanzando y vamos charlando. En cuanto a las actividades de exploración, entonces, aquí propongo unos casos o sea, como unas actividades de exploración, porque es aquí donde, donde tal vez a mí me interesa más, o me interesa más, no, ni siquiera es donde me divierto mucho. Y es lo que últimamente hago para muchos proyectos, o sea, para algunos proyectos, lo hacemos desde el boicot. Y es diseñar actividades que nos permitan explorar la problemática. Un poco, aquí pongo unas tal vez las más clásicas, pero aquí nos podemos ir a unas actividades de exploración de todo tipo. La idea es que podamos aquí justamente sacar del marco regular de pensamiento y empezar a ser más creativas en evaluar esto justamente desde el otro lado. Tal vez yo aquí no voy a ver el impacto, la cantidad de basura, no sé qué, sino que quiero es entender otra cosa. O sea, quiero entender la relación de las personas con la basura, por ejemplo, ¿no? Que suele ser una relación muy particular porque a uno no le gusta, por eso las pone en bolsas negras y las saca de la casa, porque es para ocultarla, eso ya no es mío, pero lo produje yo, pero no me importa, la saco, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que podamos empezar a explorar también cómo esa relación y podamos pensar ahí qué podría ser. Para este caso, habíamos puesto 3 actividades, una que es una vereda muchos residuos y esta básicamente es
una actividad exploratoria de la cantidad de residuos para poder identificar cuáles son los más problemáticos dentro de la vereda. Pues una actividad que podemos hacer entre trabajadores de los cultivos de flores, o nos vamos a hacer un paseo, se coordinan los paseos con las escuelas, entonces vamos a hacer un mapeo de basuras, y aquí lo podemos volver lo más simpático del mundo. Por ejemplo, vamos a encontrar las basuras más curiosas que hiciste. Alguna vez hicimos uno que era la autopsia de una basura, y entonces era sacar la basura de un colegio, de una clase, y entonces ver qué era lo que había allí, por qué había llegado allí, por qué lo tirábamos. Bueno, la idea es que podamos explorar y entender cuáles son esos tipos de residuos y cuáles son los residuos que más afectan a la vereda en este caso. Insisto, estas son apenas ejemplos. Nos faltaría, si quisiéramos trabajar sobre algo muy puntual, lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos. La basura y yo justamente es una actividad que lo que busca es explorar esa relación que tiene la persona con la basura. ¿Qué relación tiene una niña de escuela con la basura? ¿Es consciente de ella? ¿No es consciente? ¿Es consciente que su juguito o la botella del juguito le está afectando tanto a nivel hormonal? ¿Es consciente que esa botella de juguito no se va a reciclar? Probablemente que la tapa va a saltar de las líneas de reciclaje. ¿No? O sea, ¿es consciente de toda la problemática de la basura? Entonces ahí yo les ponía el objetivo es trabajar desde la empatía. Podemos hacer aquí mapas visuales, mapas de relaciones. Seguramente han visto, o sea, estas metodologías se relacionan mucho con los post-its. ¿Saben? Cuando hay esto típico que son como muchos mapitas de post-it de colorines. Claro, es súper rico porque uno ahí entrega, diseñas a partir de colores. Estos colores van a representar este tipo de residuo, estos van a representar estas sensaciones, vamos a mezclarlos, vamos a hacer unos mapas que nos permitan entender entonces al final cómo se evidencia esa relación que tengo yo con las basuras o que tenemos nosotras como colectivo, las niñas o las otras mujeres de los cultivos, ¿no? Acá proponíamos trabajar con las mujeres que trabajan en los cultivos de flores y con las niñas de la escuela, porque además muchas son madre e hija, ¿no? Y podríamos diseñar bastantes más, depende del foco, o sea, si definiéramos el problema un poco más, pues podríamos trabajarlo más ahí. Y aquí lo que vemos es eso, tenemos un problema, es como, vale, ya tenemos un problema identificado, muy probablemente durante toda esta exploración nos encontramos con un montón de subproblemas, y es el momento de darle un nombre, que darle un nombre básico, en términos técnicos sería generar el brief, pero el brief es, vamos a darle el nombre al problema, es decir, ¿cuál fue mi problema? Que las niñas tienen problemas específicos con las basuras de vidrio porque son las que menos intervención tiene y les molestan porque se les entierran los zapatos. Vamos a ir ya a una cosa mucho más específica y que a ellas lo que más les importa es que no se les entierren esos vidrios y nosotros todo el tiempo estuvimos pensando que plástico, pero para ellas es crítico resolver primero este problema. Vale, entendido. Entonces vamos a empezar a trabajar desde ahora sí. Volvemos atrás, volvemos a mirar todos estos socios y estos partners que tuvimos porque ya tenemos un brief de un problema. Entonces ya podríamos mirar atrás y decir como, igual tú y tú, ven acá y nos reunimos porque entre todos podemos llegar a buscar una solución a esto, que es algo que a ellas les está molestando puntualmente y que tal vez antes no lo vimos. Entonces, ven un poco cómo se trata de esto, es cómo abordar los problemas, pero desde el otro. Y desde la otra, pues hablemoslo en femenino. Y sí, bueno, en general, creo que no había más diapositivas, ¿no? Creo que eran estas. En general era eso lo que les quería contar. Nosotras aquí justamente estamos en una fase de constitución de nuestra asociación, y lo que nosotras procuramos hacer es justamente apoyar proyectos o iniciativas que ya tienen claro una temática que quieren explorar. Entonces, en este caso hicimos la exploración para el caso de Zipaquirá, pero pues yo también les abro la invitación a todas para que quien tenga una problemática específica que quiera evaluar o que quiera que trabajemos en ella o que le pensemos un poco en ella, al menos para explorarla, pues que me levante la mano y me escriba. Ahora les dejo mi mail ahí en la cajita, en el chat, o a través de Natalia o a través de Mujeres y Sostenibilidad, pero bueno, un poco de esto se trata, ¿no? O sea, poder poner poder conectar estos conocimientos y estas posibilidades con proyectos que lo necesiten. Yo creo que con relación al proyecto de CIPA, pues Camila, que es quien realmente está dentro de la comunidad, quien hace parte de la Junta de Acción Comunal, por lo menos hasta el año entrante, quien ha estado trabajando durante estos últimos, tal vez 2 años, ahí inmersa, pues, y el mío como actor externo, yo que veo, uno es ese entendimiento de lo que le decía hace un ratico a Juliana, de todos los actores que hay en este momento inmersos en los territorios, ¿cierto? Y entender que nosotros llegamos, bueno, para mi caso, externa, a entender y a sumar, o sea, en qué podemos apoyar lo que ya se viene gestando. Muchas veces uno viene con la idea de que va a proponer y esto, sí, efectivamente sí hay muchas cosas que proponer, pero también muchas cosas que aportar.
Y segundo, pues la complejidad. Nosotros, ¿qué hicimos, digamos, como en esto, desde que nos vimos en Cali hasta la fecha, cuando decidimos que, bueno, explorar CIPAF, miramos el tema de, hicimos 2 visitas a la comunidad, de recorrer el territorio, de entender, de conocer la gente, más que todo, pues Camila presentándome los barrios, las problemáticas, lo que tienen, ver un poco. Y el segundo fue un taller que fue liderado la semana pasada por un docente de la Universidad de La Sabana, que se llama Sandro Jiménez, que es profesor del doctorado en educación, y él hizo con los profesores de la comunidad, que son 62, un taller con la metodología de Arena Blended Connected, que eso es del University College of London. Hicieron todo un despliegue por entender cuáles eran esas 6 problemáticas que unían la escuela con la comunidad. Y de ahí, cuáles eran los proyectos que ya ellos vienen realizando, porque de verdad vienen realizando muchísimas cosas. Yo creo que a veces es hasta más un tema de articulación. O sea, ve uno tantas cosas que quieren y tantos actores interviniendo, que es más como de articular y de no replicar. Entonces es eso. Pues definitivamente nosotros dijimos, esto supera un poco como lo que es el tiempo que las dos podemos inicialmente dedicar a estar ahí inmersas, a hacer presencia, a ayudar, etcétera. Pues haremos cosas muy puntuales y, y bueno, seguiremos avanzando también en ese entendimiento del ecofeminismo y qué nos trae y qué podemos nosotros desde ahí, desde el quehacer, por ejemplo, mío como docente y consultora en abastecimiento sostenible, y el de Camila también desde su quehacer en el día a día. Entonces, muchas gracias. Una pregunta que le quería hacer, me encantó, digamos, de esta manera como de pensarlo. Una de las cuestiones que tenemos usualmente como problemática es lo metodológico, ¿no? Tenemos a veces muchas intuiciones, sobre todo femeninas, muchas intuiciones, muchas ganas, muchas ideas. Y bueno, esto que decían las chicas, a veces falla en la sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Uno de los casos que yo estudié hace un tiempo fue el de una ecoaldea que tuvimos acá en la ciudad de Buenos Aires, llamada Vela Tropa, un excelente espacio, y un día el gobierno de la ciudad le pasó por arriba literalmente con topadoras. Y bueno, ese tipo, o sea, más allá de que eso fue una cuestión violenta, a veces no hace falta la topadora, pero, esperen que bajo la mano, que, que la mano levantada. Fallan, digamos, cuestiones metodológicas, ¿no? Para poder sostener en el tiempo. Entonces, una de las primeras cuestiones que les quería preguntar a las chicas es, bueno, recién nombraron una autora, pero no llegué a notar, del University College of London, de lo metodológico. ¿Qué autoras, autores ustedes recomiendan para trabajar la fundamentación teórica en la metodología? Porque a veces lo que me pasa, no sé si les pasa a ustedes también, es que como trabajamos mucho desde la praxis, a veces te dicen, y bueno, ¿y esto y qué autor lo fundamente? Vos decís, no, no, esto lo dijo doña Paquita, que tiene 80 años y que sabe cómo sembrar no sé qué cosa, ¿no? Y como que a veces necesitas como un respaldo, sobre todo en la academia, de que no quede solamente en lo casuístico, que para mí es lo más importante, ¿no? O sea, para mí es importante esto, ¿no? Escuchar las voces de las niñas, de las grandes y todo esto, que desde ahí viene la sabiduría, ¿no? No solamente desde los libros y la academia, pero a veces necesitamos como un respaldo. Entonces, ¿qué autoras y autores desde lo metodológico ustedes, bueno, mencionaron y a quiénes pondrían? Em, y cómo, a ver, sé que es una pregunta muy contextual, pero ¿cómo ganarle al mercado, ¿no? En todo esto. Porque a veces uno dice, no, yo quiero sostener un proyecto desde la permacultura, la economía circular y todo eso, pero después, no sé, el impuesto municipal lo tengo que pagar con plata, no puedo hacer trueque ni intercambio, ¿no? Bueno, eso. No sé, son dos preguntas, perdón, me extendí, pero los libros o los autores, autoras, y bueno, qué ideas se les ocurren a ustedes. Es que en cuanto a libros o autores que hablen puramente de metodología, no le podría sugerir, o sea, me tendría que devolver exacto a revisar notas, porque ahora estaba mirando algunas notas, pero metodológicamente no. Luego exploraciones, es que también depende de las metodologías que tú quieras, o sea, si son metodologías creativas, si son metodologías de investigación, o sea, cuáles son los marcos metodológicos que tú quieres generar. Entonces, a partir de eso, o sea, lo primero sería como definir cuál es ese marco metodológico, si es puramente investigativo, si es más de exploración o creativo, y entonces a partir de ahí igual puedes encontrar como con más precisión tal vez la información que buscas. También depende de la aplicación del caso, porque no me queda del todo claro si es puramente argumentativo o si es realmente en una intención de ahondar dentro de una metodología de abordaje de un problema, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado,
cuando hablabas del proyecto de permacultura, pues el tema es este también, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando les decía, la idea es que podamos validar una idea y la idea que es buena es porque es sostenible, pero eso quiere decir que es sostenible económicamente también. Muchas cosas van a depender del dinerito, del dinerito papelito, entonces eso tenemos que incluirlo dentro del estudio, quiero decir, todo el proyecto de permacultura puede funcionar espectacularmente bien dentro de la comunidad y aún así generar unos, no le llamemos beneficios, pero generar unos dineritos, como dicen aquí, que son los que nos permiten pues, tener los intercambios al exterior de la comunidad, por eso es importante considerarlo, o sea, lo único que te podría decir es, la viabilidad económica es súper importante considerarla desde el principio del proyecto, justamente para entender qué parte digamos, voy a compartir con la comunidad y qué parte yo necesito resolver y de una manera constante, porque tampoco puedes permitirte a veces en este tipo de proyectos que un mes sí y un mes no, o que vivimos solamente esperando que alguien nos haga una donación, ¿no? Entonces lo suyo es como calcular muy bien, inicialmente calcular muy bien qué necesitas y incluirlo dentro de la solución, o sea, dentro de la exploración de la problemática. Sí, y otra cosa que yo quería comentar es que en la página de la red algo se ha estado integrando de bibliografía. Si quieres, sí, habría que revisar, pero podemos seguirlo, o sea, la idea es seguirlo alimentando, ¿no? O sea, yo ya noté, por ejemplo, estos dos libros de Juliana, hay muchos más. Entonces, entre todas podríamos seguir alimentando esa base de datos porque allí hay unos artículos muy interesantes de biodesarrollo, hay unos artículos de biocentrismo, o sea, realmente allí empezamos a generar esa base de datos que podría servir y si ustedes conocen más, pues la idea sería compartir allí también toda esa bibliografía que nos ayuda pues a sustentar todos estos proyectos. Hay una metodología de sistematización de experiencias que es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de aplicarla y estudiarla y es a partir de la realidad empieza uno a generar los marcos teóricos, porque entonces, o sea, lo que pasa en la realidad pues es lo que pasa, ¿sí? Lo que tú dices, la vivencia, lo que pasa pues es la realidad, o sea, lo que la niña experimenta y la mujer experimenta y el hombre experimenta en un territorio pues es lo que pasa, ¿no? Bajo sus visiones, sus diferentes visiones, etcétera. Entonces, uno lo que hace es sistematizar esa experiencia bajo unas categorías de análisis y a partir de esas categorías de análisis, uno hace la búsqueda de alguna forma del reflejo en la academia un poco de todo eso. Entonces, uno hace la búsqueda de, bueno, en permacultura, ¿qué hay? Bueno, todo el tema de producción orgánica y cómo afectan o no afectan pues los químicos o cierto tipo de químicos en el suelo, ¿no? Entonces uno busca de alguna forma esa referencia que apoya de alguna forma esa argumentación. Entonces, esa parte de sistematización de experiencias es interesante porque la experiencia es la base, pero tú le vas buscando el reflejo en la academia y buscando precisamente toda la argumentación en la academia. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola María ¿Cómo Elena, están? bienvenida. Bien, bien. Gracias. No, pues yo quería comentarles que de finales de noviembre, más o menos, empecé a ser parte de un grupo de poesía que se llama Colectivo Poético Hierbabuena. Y a partir de allí hemos trabajado pues en algunos recitales que hemos tenido, por ejemplo, uno en la Universidad del Valle sobre ecopoesía, ¿no? Entonces, esto es una manera de uno ir ampliando como el radio de acción de esta temática y haciendo que quienes nos escuchen vayan ampliando o concientizándose en como de la situación. Eso desde la poesía pues se puede aportar mucho en ese sentido. Y bueno, Gracias, la María Elena. idea, lo que hablamos también en el último evento es que este año estamos buscando hacer un evento de la red también que María Elena ojalá lidere sobre ese tema precisamente, contar historias y poesía y arte justo para la integración de estos principios pues ecológicos o ecofeministas dentro de todo lo que hacemos también. Yo les Sí, cuento que hace poco estuve en un proyecto acá que pronto te los cuento porque puede servir de inspiración para esto, me pareció muy bonito. Y era sobre crear nuevas narrativas, ¿no? Porque también, si uno lo aborda desde la comunicación, eso ya es otra charla de 2 horas, pero es súper interesante cómo los cambios de lenguaje y los cambios en los que comunicamos y nos expresamos, pues entonces cambia nuestra relación con el entorno también. Ahí les recomendaría mucho leerse un libro divino que es de Robin Wall Kimmerer y se llama Una trenza de hierba sagrada. Es precioso. O sea, quien no lo haya leído realmente es un libro precioso. Bueno, en fin, este ejercicio
Empezó en una mesa redonda, entonces era también una persona de letras pues que nos decía como escriban, como si estuvieran escribiendo desde el futuro, escriben una carta al pasado que sería nuestro actual presente, hablando de esta nueva realidad, ¿no? Pero enfocada hacia la realidad que nos imaginábamos, ¿no? Ahora se me olvida el contrario de distopía, bueno, una utopía, o sea, como nuestra realidad utópica, que estoy escribiendo desde el futuro, querida Juliana, porque las cosas son tan divinas, los combustibles fósiles ya no están, logramos restaurar un montón de especies, logramos salvar a las especies, bueno, qué sé yo. Pero eran unas cartas un poco realistas, y entonces, después, o sea, bien escritas, no eran como unos sueños ahí locos, sino como unas cartas muy bonitas. Y luego, entonces lo que se hacía era que se envían por correo postal, que también está muy pasado de moda, pero que resultó tener un impacto súper enorme en quien recibía la carta efectivamente, y la carta iba acompañada de una invitación para que ahora tú escribieras a la siguiente persona de la cadena, y entonces generó una cadena de cartas súper bonita que estuvo, bueno, yo creo que todavía están rodando, yo creo que todavía están en ello, pero hace como 2 meses hicimos como los primeros envíos, y quien lo recibía porque podíamos dar la opción de comunicar si se recibió y se reenvió la siguiente carta, y al final la gente se enganchó y resultó un experimento súper bonito de generar nuevas narrativas. Ahí les voto por si les sirve de inspiración. Los seres, este libro que les hablaba, por ejemplo, expresa cómo las antiguas comunidades indígenas, por ejemplo, la montaña tiene una identidad, entonces tú podías decir, yo me siento montaña hoy. Y entonces en la medida en la que reconoces las identidades que están puestas incluso en la madera de la mesa, te permite generar como una reacción distinta a ver una montaña y pensar como "Bah, una montaña", pero no, es que hoy soy río. Entonces, y ellos podían usar esas palabras así, los Wakatomi, bueno, pero también con respecto a cómo nos relacionamos una vez más, nosotras como sapiens con los demás seres. Es una exploración bonita y es una reflexión muy simpática para hacer, y dentro de la poesía me parece un territorio tremendamente hermoso a explorar.